Bueno, buenas tardes, ¿cómo les va? Yo bien, gracias a Dios, y espero que ustedes también. Vamos a ver en esta oportunidad el libro de Colosenses. Ya vimos las primeras cartas paulinas, ¿se acuerdan? Empezamos con Primera de Tesalonicenses, fuimos a Gálatas, estuvimos Primera y Segunda de Corintios, y la última vez que vimos fue Romanos. En esta oportunidad vamos a ver Colosenses y también conocida, o por ahí van a encontrar alguna similitud con Efesios, y se cree que fueron escritas en la misma época, en el año 62 después de Cristo, así que se la conoce también como la epístola gemela de Efesios, ¿sí? Luego de ver Colosenses, vamos a ver Efesios. Algunas particularidades, bueno, la carta fue escrita estando Pablo en la ciudad de Éfeso, en el ministerio que estuvo por 3 años, como también encontramos datos en el libro de Hechos, ¿sí? Y se cree que también estaba cerca, era una ciudad relativamente cercana, a 150, 160 kilómetros, así que no era difícil de llegar. Aparentemente los caminos eran buenos, y tiene otra particularidad, que no la fundó ni la organizó Pablo a la iglesia de Colosas, sino más bien Epafras, que era un colaborador y un consiervo de Pablo, y que él, como vivía en esa ciudad, fue el que organizó de alguna manera esa congregación, y luego Pablo se encargó de impartirles las enseñanzas y la doctrina. Como todas las cartas que vimos anteriormente, tuvieron el mismo problema. Se infiltraban las herejías, las ideas torcidas, las ideas religiosas judaizantes, se metían filosofías paganas, así que todo esto formaba un cóctel, por decirlo así, de herejías que querían socavar la doctrina que Pablo enseñaba acerca de Jesucristo como el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. También es bueno recordar que el propósito que Pablo tiene para escribir esta carta es a manera de colaborar también con la congregación y a manera de enseñar, aunque aparentemente nunca estuvo presente, lo hizo así a través de las cartas. Pero el propósito primero de Pablo era combatir estas enseñanzas falsas que estaban suplantando esa posición central y suprema de la figura de Cristo, ¿sí? También subrayar una verdadera naturaleza de la vida de Cristo, y que era lo que el Señor esperaba de los nuevos creyentes. En otras palabras, Pablo lo que trataba de apuntalar y fundamentar en la vida de la iglesia era vivir conforme a Cristo, vivir conforme a las enseñanzas del Maestro, vivir conforme a lo que Él había dejado como preceptos para la vida. Tenemos también algunas cuestiones, como por ejemplo, que en el aspecto teológico Pablo recalca y deja explícito en esta carta verdaderamente un carácter del Señor y su gloria, que es superior a todo, es superior a cualquier idea, a cualquier enseñanza torcida, mezclada, que había grupos, ¿se acuerdan que ya lo estuvimos viendo? Había grupos dentro de las congregaciones, tanto judíos como no judíos, que pugnaban o trataban de socavar tanto la autoridad de Pablo como apóstol y su doctrina, que era no otra cosa que la vida de Cristo. Hay algunas características principales en esta carta. Por ejemplo, más que cualquier otro libro del Nuevo Testamento, la carta de los Colosenses enfoca la verdad de la preeminencia de Cristo, o sea, que Él estuvo de antes, estuvo de siempre. ¿Se acuerdan como dice Juan? En el principio de los tiempos, en la eternidad, estaba el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, esto es Cristo. O también, como vimos en otra oportunidad, ese logos, esa esencia de lo superior, que es la persona de Cristo, y que los griegos podían entenderlo de esa forma, porque si no, no había.
Entonces Pablo defiende la preeminencia de Cristo y que en él, en Cristo, está la integridad del creyente, que no necesita cosas anexas, ni religiosas, ni costumbres, ni filosofías, sino que en Cristo está lo que el creyente necesita y en esto lo hace un ser integral. Y en segundo lugar, afirma la deidad de Cristo, ¿sí? Porque ponían no solamente en duda la autoridad de Pablo, sino también la deidad del Señor, ¿sí? Como que sí, un buen hombre, anduvo por ahí, un gran maestro, como todavía hoy encontramos sectas que reconocen a Cristo como un gran maestro, un gran profeta, pero no es ni el Señor ni es Dios. Bueno, eso en esa época también habían grupos de estos que ponían en duda realmente la deidad del Señor, y Pablo con esta carta y dando los fundamentos lo defiende y lo afirma para la iglesia. También habla de lo más exaltado acerca de la gloria de Cristo. Hay otras cartas de Pablo que hablan de la gloria del Señor, pero como Colosenses no. Colosenses es como que contiene toda ese mensaje de Pablo que habla no solamente de la supremacía del Señor, la preeminencia del Señor, la deidad del Señor y también su gloria que compartió con nosotros al venir a buscarlo, ¿sí? Entonces, Colosenses, en otras palabras, es, como dije al principio, una carta escrita en el año 62, estando Pablo en Éfeso, de ahí la escribe, y es muy parecida a Efesios por el contenido y porque justamente fueron escritas en la misma época. A manera de complemento voy a adjuntar un pequeño video, no más de 10 minutos, donde van a verlo en gráfico y en relato estas particularidades que tenía la iglesia de Colosas, ¿sí? Así que, queridos, los espero entonces en nuestro próximo encuentro. Gracias.